Mi padre siempre me dijo que yo era un don nadie, que solo sabía soñar. Años después, cuando su empresa quebró y buscó inversores, le presentaron al nuevo dueño. Entré a la sala, le extendí la mano y le dije, encantado, señor don nadie. Mi padre siempre fue de esos hombres duros que parecen tallados a martillazos, con las manos gruesas y el ceño fruncido como si el mundo entero le debiera algo. Crecí en una casa donde las palabras eran órdenes y los silencios pesaban más que cualquier discurso motivacional. Él tenía una empresa de suministros para aire acondicionado y plomería, una de esas bodegas con olor a metal, grasa y café viejo, donde los empleados se movían entre estantes llenos de piezas oxidadas y cajas mal apiladas. Todo en su vida giraba alrededor del trabajo, y todo lo que no fuera levantar temprano, sudar y obedecer, para él no valía una mierda. Desde que tengo memoria me dejó claro que su forma de vivir era la única forma válida de hacerlo, y que todo lo demás eran sueños de gente floja. Yo, en cambio, siempre tuve la cabeza en otro lado. Me gustaban las computadoras, los programas, la idea de crear algo desde cero sin tener que romperme la espalda bajo el sol. Pasaba horas en la vieja laptop que me regaló un primo, escribiendo líneas de código sin saber muy bien qué hacía. Cuando se lo conté, me soltó una carcajada que todavía me retumba. Dijo que lo mío no era trabajo real, que eso del internet era pura fantasía, que algún día tendría que aprender a ser hombre de verdad, como él. Cada vez que mencionaba mis planes, me lanzaba el mismo veneno disfrazado de consejo, que era un don nadie, un mocoso soñador que no tenía los huevos para hacer algo tangible. Lo repetía tanto que llegó un punto en el que ya no sabía si quería demostrarle que estaba equivocado o si simplemente quería largarme y no volverlo a escuchar. Me fui de casa apenas terminé la preparatoria. No hubo fiesta ni abrazo, solo un ya era hora de que hicieras algo útil mientras me cerraba la puerta detrás. Me mudé a Austin con lo justo para sobrevivir, trabajando en un almacén de tarjeta de noche y estudiando en un community college durante el día. Comía lo más barato que encontraba, vivía en un estudio diminuto con paredes tan delgadas que se oía hasta cuando el vecino respiraba, pero al menos sentía que estaba construyendo algo mío. Algo que no dependía de su sombra ni de sus malditas frases de desprecio. Durante esos años, cada vez que hablábamos por teléfono era la misma historia. Él preguntaba cuánto ganaba, si ya había encontrado un trabajo de verdad, y cuando le decía que seguía con lo de la programación, soltaba una risa que me hervía la sangre. Decía que mientras yo perdía el tiempo con jueguitos, su empresa seguía creciendo. Lo curioso es que, con el tiempo, las cosas cambiaron sin que él lo notara. Yo empecé a trabajar en proyectos pequeños de software para contratistas locales, y una de esas ideas, una aplicación para manejar entregas y rutas, empezó a tomar forma. Era algo simple, pero práctico, ayudaba a coordinar transportistas con proveedores sin tanto papeleo ni llamadas. Sin darme cuenta, varios plomeros de la zona la empezaron a usar, y de ahí se corrió la voz. Mientras mi pequeño proyecto crecía, el negocio de mi padre empezó a tambalearse. La pandemia, los retrasos, los costos, todo se le vino encima. Yo lo sabía por mi madre, que seguía hablando conmigo a escondidas. Me contaba que él se la pasaba enojado, que los bancos lo traían de cabeza, que ya no dormía bien. No me alegraba saberlo, pero tampoco me daba lástima. Había sido un cabrón conmigo toda la vida, y en el fondo, lo admito, una parte de mí disfrutaba saber que ya no se sentía tan intocable. Un par de años después, mi aplicación ya no era un hobby, tenía socios, contratos y, por primera vez en mi vida, dinero en la cuenta. Cuando nos llegó la oportunidad de expandir y comprar negocios pequeños que podíamos modernizar, supe exactamente dónde mirar. Su empresa aparecía en los reportes financieros como una de las que estaban en problemas serios. El banco buscaba vender su deuda con descuento para limpiar su cartera. No lo pensé demasiado. No le dije a nadie de mi familia. Compramos esa deuda a través de la holding que habíamos formado, y en cuestión de semanas, el control de la compañía de mi padre estaba en nuestras manos. Recuerdo perfectamente el día que me citaron para la junta con la gerencia. El aire en esa sala olía igual que mi infancia, a metal, a papel viejo y a frustración. Mi padre entró con su camisa azul clara, el logo de la empresa casi borrado,
y esa mirada de quien aún cree tener poder, sin saber que ya no lo tiene. Me vio, y por un segundo, pareció no reconocerme. Cuando le extendí la mano y le dije encantado, «Señor Don Nadie», el silencio se hizo tan pesado que podía escucharse el zumbido del aire acondicionado. No dijo nada, solo apretó la mandíbula, y en ese momento supe que, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta. No fue una escena de película, ni un momento glorioso con música de fondo. Fue incómodo, tenso y real. Pero, carajo, no voy a mentir, sentí algo parecido a justicia. No de la bonita, sino de esa que se gana con cicatrices y tragos amargos. Y aunque no lo dije en voz alta, dentro de mí resonó una frase que me había repetido toda la vida: solo sabes soñar. Sí, viejo, soñé. Pero esta vez, el sueño se convirtió en tu nueva realidad. Actualización 1. Pasaron 2 semanas y el eco de esa reunión seguía retumbando en cada rincón del negocio y de mi casa, porque nada de esto se quedó en la sala de conferencias. El banco cerró los papeles, la holding quedó como dueña y el correo con las instrucciones de transición salió en la madrugada con ese tono seco y legal que no perdona a nadie. Yo me desperté antes de que sonara la alarma y releí todo con calma, no por dudas, sino para que a la hora de enfrentar las llamadas no me temblara la voz. Sabía que la primera batalla no iba a ser con proveedores ni con empleados, iba a ser en la familia, así que marqué a mi madre temprano y le expliqué que, para mantener a flote la empresa, tomamos el control a través de la deuda, que no había trampa, que nadie la había robado, que lo que hicimos fue abrir una puerta que estaba ahí y nadie más quiso cruzar. Ella guardó silencio y dijo que lo que más le importaba era que no dejáramos a la gente sin trabajo, que si yo prometía eso, podía respirar. Le dije que sí, que esa era la prioridad y que ya teníamos un plan para ordenar pagos, limpiar inventario muerto y revisar contratos que estaban escritos a la buena de Dios. Cuando colgué, el teléfono vibró con un mensaje de mi hermana que decía que yo era un malagradecido y que lo que había hecho era imperdonable. Escribí y borré varias respuestas, hasta que me quedé con algo simple, que nadie quería ver a nuestro padre humillado, que la alternativa era cerrar y dejar tirada a toda la plantilla, y que si para ella eso era mejor, entonces estábamos viviendo en planetas distintos. A la hora de abrir la bodega, el rumor ya estaba corriendo. No hubo discursos de bienvenida ni aplausos forzados, hubo caras largas, miradas de desconfianza y preguntas prácticas, las de siempre: si iban a pagar a tiempo, si se iban a respetar antigüedades, si iban a cambiar horarios, si se venían despidos. Reuní a supervisores y encargados en la misma sala donde había estrechado la mano de mi padre y expliqué que la empresa seguía operando, que los cheques de nómina estaban programados, que íbamos a suspender el crédito a clientes que llevaban meses jugando a esconderse y que, para empezar a enderezar, habría cambios sencillos como inventario con conteos semanales, etiquetado claro y registro real de devoluciones. Les dije que nadie iba a perder su trabajo por el simple hecho de poner orden, que al contrario, si enderezábamos las cuentas y dejábamos de regalar mercancía, ahí es donde aparecían los bonos y las horas extra bien pagadas. Un par cruzó los brazos con cara de no creer nada, otro me preguntó si lo de las rutas nuevas iba en serio y yo respondí que primero había que hacer funcionar bien las actuales, que no se trataba de jugar al héroe. Se trataba de no hacer estupideces. Mi padre llegó tarde ese día y no entró a la reunión, se quedó observando desde la puerta como si le perteneciera el aire, con esa mirada que usó toda la vida para poner a todos en su sitio. Me pidió hablar afuera y caminamos hasta el estacionamiento. Conté mentalmente hasta 10 para no empezar incendiando todo, y él arrancó con esa frase que me echó encima desde que tengo memoria, que lo que yo hacía era de soñadores, que había traicionado a la sangre, que solo un cabrón sin lealtad compraba la deuda de su familia. Respiré hondo y le dije que traición hubiera sido quedarme mirando cómo la empresa se iba a la basura por no adaptarse, que cuando el banco te tiene contra la pared no hay discurso que te salve, que lo único que te saca es pagar, ordenar y dejar de fiar a todo el mundo como si fuéramos una tienda de barrio. Él apretó los dientes y soltó que prefería cerrar antes que ver a un don nadie al mando, y yo le contesté que esa decisión ya no la podía tomar,
Que ahora había reglas que se iban a cumplir y que su experiencia era valiosa siempre que no se usara para seguir tapando hoyos con parches. Dijo que entonces no contara con él. Le ofrecí, sin rodeos, quedarse como consultor unas cuantas horas a la semana, con sueldo, seguro y respeto, pero sin chequera ni privilegios de dueño. Porque el control apenas lo tomamos y no había espacio para dobles mandos. Me miró con esa mezcla de rabia y orgullo herido, se subió a su camioneta y se fue sin despedirse, dejando un reguero de polvo que me supo a infancia y a coraje. Esa misma tarde llamé a los proveedores clave, uno por uno, porque los correos sirven, pero la confianza se construye escuchando la voz del otro. El de las tuberías me soltó que llevaban meses cobrando a cuentagotas y que ya no creían en promesas, así que dije que empezaríamos con pagos semanales pequeños pero constantes y que si en 2 meses no veían mejora, no cerraran la línea, que prefería eso a seguir fingiendo que todo estaba bien. El de los accesorios nos pidió un calendario y un anticipo, le mandé el calendario y el anticipo el mismo día, y su ok llegó con un tono que me recordó que en los negocios no se trata de caer bien, se trata de cumplir. También llamé a los clientes morosos, y ahí no hubo diplomacia, hubo acuerdos con fechas y consecuencias, porque la empresa no se iba a sostener si seguíamos actuando como si regalar mercancía fuera una estrategia de ventas. Más tarde, el gerente de bodega, un tipo que siempre habla bajito y camina rápido, me enseñó una esquina donde se acumulaban piezas que nadie había registrado desde hacía años. Le dije que no me contara historias. Que las contara con escáner y formulario, que si algo no tenía salida teníamos que liquidarlo ordenadamente y usar ese espacio para lo que sí se mueve. No hubo regaños teatrales, hubo tareas con responsable y fecha, porque de eso se trata cuando tomas un negocio que quiere seguir vivo. La noche cayó y la familia ardió. Mi hermana volvió a escribir, esta vez más directa, que según ella yo había humillado a nuestro padre frente a su gente y que no tenía perdón. Le contesté que humillación era pagar tarde a empleados que se parten el lomo, humillación era prometer descuentos y no cumplir, humillación era pedir crédito a proveedores para luego esconder la cabeza. Y que si quería hablar en serio, lo hiciéramos en persona, sin gritos, con los estados de cuenta arriba de la mesa. Mi madre me marcó con la voz temblorosa y me pidió que no lo dejara sin nada, como si yo hubiera llegado a robarle las llaves de la casa. Le expliqué, despacio, que no estaba dejando a nadie sin nada. Que lo que estaba haciendo era evitar que un juez llegara a rematar todo por centavos y que, si me dejaban trabajar, podíamos salvar su sueldo, su seguro y su lugar en el negocio. Siempre que aceptara que ya no podía decidir por impulso. Ella suspiró y dijo que ojalá yo supiera lo que estaba haciendo. Le dije que lo sabía tanto como se puede saber algo en medio de un incendio, que el plan era claro, que los números cerraban si dejábamos de regalar dinero. Que al día siguiente entraríamos a revisar cuentas por cobrar y que a partir de ese momento las promesas se medían en depósitos, no en palabras. La primera semana de ese salto de tiempo fue puro ajuste fino que no luce en fotos, pero sostiene una empresa entera. Se consolidaron compras para evitar pagar precios distintos por la misma pieza. Se reactivó una línea de crédito pequeña a cambio de reportes semanales y se instaló un control sencillo para que cada salida de material quedara registrada con nombre y hora. Parecen obviedades, pero cuando te acostumbras a hacer las cosas como siempre, lo obvio se vuelve revolucionario. También establecimos un esquema de comunicación simple, una junta corta al empezar la mañana para revisar pendientes y otra al final para saber qué quedó en proceso. Nada de discursos largos ni presentaciones llenas de colores, puro dato y decisión. El equipo se fue soltando poco a poco, la desconfianza se cambió por curiosidad y, aunque nadie lo decía en voz alta, se notaba que la idea de cobrar a tiempo y pagar a tiempo empezaba a caerles bien. A media semana, 2 ex-clientes llamaron para preguntar si seguíamos vivos y si podíamos surtirles cosas que la competencia tenía en espera. No les prometí milagros. Les ofrecí entregas parciales y les pedí que empezaran pagando de contado, sin ofenderse, porque no estaba en juego mi ego, estaba en juego la nómina. El último día de esa segunda semana, mi padre se apareció sin aviso, caminó por el pasillo mirando estantes como si estuviera inspeccionando una propiedad que dejó de ser suya pero aún le duele. Y preguntó con ese tono de dueño si ya podíamos abrir otra ruta.
Contesté con calma que no, que primero necesitábamos terminar de limpiar inventario, cerrar acuerdos con proveedores y estabilizar cobros, que las rutas nuevas se abren cuando no pones en riesgo las que ya tienes. Él bufó y dijo que yo no tenía idea de cómo se hace negocio en el mundo real, que los clientes se ganan apretando, no esperando, que lo mío era teoría. Respiré, sentí el golpe en el orgullo, y aún así me sostuve en la silla. Dije que el mundo real te cobra intereses y te saca la alfombra cuando juegas a lo loco, que si quería aportar, bienvenido, pero que si venía a desautorizar frente al equipo. Entonces estaba ayudando a hundir lo poco que quedaba de su imagen. Me miró con un odio que jamás le había visto y soltó esa frase que sé que se repetirá por mucho tiempo, que hubiera preferido ver todo arder antes que aceptar mis reglas. Me tragué la rabia y cerré la conversación con algo que me salió desde el cansancio, que ya no era cuestión de aceptar mis reglas, era cuestión de aceptar la realidad, y que la realidad, por más que duela, ya cambió. Esa noche me fui a dormir con el cuerpo agotado y la cabeza repleta de pendientes, pero con una certeza que no había sentido en años. Por primera vez, el negocio tenía una oportunidad real de caminar derecho. No era una victoria épica, era el tipo de avance que se construye apagando incendios pequeños antes de que se vuelvan gigantes. Me dolía la familia, me pesaba la culpa, me cansaba tener que justificar cada paso, pero también me sostenía una terquedad que se volvió brújula desde que escuché por primera vez la palabra don nadie. Tal vez todo esto empezó como venganza, y no me voy a hacer el santo, claro que disfruté decirle esa frase en su cara, pero en esta semana se volvió otra cosa. Una decisión de no dejar que la historia termine con la peor versión de nosotros mismos. Si para lograrlo tengo que ser el villano en la novela familiar por un tiempo, que así sea, porque prefiero cargar con ese papel a ver a la gente de la bodega haciendo fila para recoger sus cajas. Aquí nadie se salva por discursos, aquí se salva cumpliendo, y eso, aunque joda, es el idioma que mejor entiendo. Actualización 2. 3 meses después, cuando ya se había asentado el polvo de la primera sacudida y la rutina tenía nuevas reglas, empezó el trabajo pesado de verdad, el que no sale en fotos ni en historias heroicas. Lo primero fue entender qué demonios había en esa bodega más allá de cajas y estantes, abrimos tarimas que nadie tocaba desde hacía años, revisamos devoluciones que jamás se registraron. Y encontramos piezas que en su momento fueron negocio y ahora eran puro lastre ocupando espacio y dinero. El gerente de bodega, que siempre habla en voz baja y camina como si tuviera prisa de llegar a todas partes, me llevó a una esquina donde el polvo tenía capa. Y ahí estaban válvulas de un modelo que los clientes dejaron de pedir hace una eternidad, rollos de cobre cubiertos con plástico que parecía piel vieja, y paquetes abiertos con piezas mezcladas. Como si en algún punto alguien se hubiera cansado y hubiera tirado todo en un mismo lugar. En esa visita no di discursos, di 2 instrucciones claras: cada cosa que salga se registra con nombre y hora, y cada cosa que no tenga rotación real se cataloga para liquidación ordenada. Al día siguiente llegaron lectores para códigos sencillos, etiquetas con fecha y responsable, y una hoja de ruta diaria para las salidas de camión. No es glamour, es orden, y al negocio le urgía eso más que cualquier otra cosa. Mientras la bodega se acomodaba, la oficina tuvo su propia cirugía sin anestesia. La persona que llevaba cuentas por cobrar aceptó que había clientes que no pagaban desde hacía medio año y que cada llamada terminaba en promesas de la próxima semana. Las mismas promesas que luego ella ponía en una lista que nadie volvía a mirar. Cerramos la puerta y revisamos caso por caso, sin drama y con lápiz en mano, y terminamos con 3 columnas muy honestas: los que sí pueden pagar si se les da un plan, los que hay que poner en modo contado y los que, por sanidad, se van a perder porque no vamos a seguir persiguiendo fantasmas. Ese día fue una chinga emocional porque a nadie le gusta admitir que un porcentaje de tus ventas nunca fue venta, fue autoengaño. Aún así, salir de esa sala con un plan concreto se sintió como quitarse un peso del pecho. Antes de cerrar, marqué a los 3 clientes más problemáticos y lo dije sin rodeos: podemos entregar parcial contra depósito hoy, y el resto sale cuando liquidan lo atrasado, si no les sirve, no hay trato. 2 aceptaron sin llorar mucho, 1 se indignó, colgó, y a la semana volvió más tranquilo. La dignidad en negocio se mide en depósitos, no en tonos de voz.
El cambio más visible para la gente en piso fue en los camiones. Antes las rutas se armaban con el olfato del chofer y el mapa medio doblado en la guantera, y cada quien tenía su manera que parecía tradición pero era puro desorden. Con la aplicación que ya teníamos, armamos secuencias simples para evitar cruces tontos y pérdidas de tiempo. La primera reacción fue de burla, que el celular no sabe más que el que lleva años de volante, y la verdad yo también pensé que se nos venía un motín porque a nadie le gusta que lo midan. Pero después de una semana con menos vueltas y menos gasolina quemada, el mismo chofer que se reía dijo en voz bajita que así estaba más descansado al final del día. No hice fiesta por ese comentario, nomás asentí y seguí. Esos pequeños ajustes se acumulan y generan confianza, y la confianza, por poco que sea, es combustible cuando el resto del mundo parece cuestionarte todo. En medio de esos ajustes mi padre decidió que él también tenía un plan, y su plan era sabotear sin mancharse las manos. Empezó con mensajes a clientes viejos, esas amistades que construyó a lo largo de décadas fiando a lo loco porque así se hacen los negocios entre hombres. Les escribía que conmigo todo era burocracia, que mejor hablaran directamente con él, que él les soltaba la mercancía y luego arreglaban números. Entré a los grupos de venta y vi los textos como quien abre una ventana y encuentra humo. No hice escándalo, hice captura, y pedí al equipo que lo sacaran de las listas de distribución. Un par de empleados me dijeron que eso era pasarse, que al final él había levantado el lugar con sus manos. Me tragué el coraje y respondí que nadie está por encima de la salud del negocio, ni siquiera quien le puso su apellido, que cuando alguien ofrece crédito sin autorización está jugando con el sueldo de todos. Me contestaron con muecas, pero siguieron trabajando. Esa tarde, en el estacionamiento, él me encaró y dijo que era un dictadorcito, que me daba miedo que él siguiera siendo querido por los clientes. Le respondí que a mí no me da miedo que lo quieran, me da miedo que jugando al héroe nos lleve de nuevo al borde del abismo, y que si quería ayudar, lo hiciera dentro del marco que le ofrecimos. Me llamó cobarde y dijo que yo no era empresario, era un nerd con suerte. Me fui a mi carro en silencio porque si abría la boca escupía fuego, y ahí sentado puse una regla para mí: la próxima interferencia, se acaba el contrato. La interferencia llegó a los pocos días con un pedido liberado fuera del sistema. Una salida grande, dada a crédito, con un cliente de esos que pagan cuando quieren, como si no hubiéramos hablado nada. La evidencia era tan descarada que la vergüenza me dio más fuerte que la rabia. Llamé a Recursos Humanos, expliqué la situación con datos y redacté la terminación del acuerdo de consultoría. No hubo teatro, hubo un documento y un par de frases muy simples: gracias por los años, aquí termina tu rol, y a partir de ahora cualquier ingreso a la bodega deberá ser con cita y con un responsable presente. Lo cité en la sala de juntas y lo leí en voz alta. Él no escuchaba el texto, escuchaba su orgullo quebrándose, y se defendió con una frase que ya era casi muletilla, que yo lo estaba matando en vida. Yo, con la garganta apretada y el pulso acelerado, respondí que lo que estaba matando a todos era seguir tolerando lo mismo. Firmó el documento con una mano que le tembló apenas, se guardó la copia, me clavó los ojos como si me estuviera maldiciendo, y se fue sin volver la vista. Al salir, la bodega siguió con su zumbido normal, y me sorprendió el mundo por su indiferencia. Uno cree que todo se detiene cuando tu vida da un giro, pero la gente tiene pedidos que surtir y horarios que cumplir. Y el universo no se acomoda a tus dramas. Ese movimiento tuvo costo en la casa. Mi madre dejó de tomar mis llamadas por un tiempo que se sintió larguísimo, y mi hermana publicó en redes una indirecta que de indirecta no tenía nada, acusándome de trepador y de destruir el legado familiar. Fui a terapia porque el cuerpo empezó a pasar la factura: noches en vela, el estómago hecho nudo, el teléfono vibrando y yo saltando como si esperara una bomba. La terapeuta me dijo, sin florituras, que estaba viviendo duelo por dos cosas al mismo tiempo: por el padre que nunca tuve y por el jefe que tuve que despedir, aunque fueran la misma persona. Me incomodó la claridad, pero me sirvió para no mezclarlo todo en la misma olla. Empecé a correr un par de veces por semana, comí mejor, apagué notificaciones después de cierta hora, y decidí que mi venganza no iba a ser desvelarme hasta romperme, sino sostener el plan sin convertirlo en castigo eterno. Con mi padre fuera del día a día, el equipo tomó aire.
La nueva responsable financiera, una mujer que no se deja amedrentar por voces fuertes, cerró una lista de cobros con fechas y recordatorios que sonaban a ultimátum educado. Los proveedores notaron el cambio en cuestión de semanas, pagos chicos pero constantes, correos respondidos el mismo día, y nada de prometer lo que no se puede cumplir. Un día de esos, el de tuberías nos dijo que si seguíamos así nos mejoraba condiciones, y yo sonreí por dentro porque eso es el mundo real, no los sermones sobre honor que se dan en comidas familiares. El equipo de ventas, que al principio me veía como un intruso, empezó a traer de vuelta contratistas que se habían ido con la competencia cuando aquí todo era caos. No ofrecimos descuentos mágicos, ofrecimos certeza, y para mucha gente eso vale más que una oferta ruidosa que después nadie respeta. Una tarde de cierre, cuando los camiones regresaban y la bodega tenía ese cansancio parejo de final de jornada, el gerente de bodega se acercó sin prisa y me dio un abrazo raro en él, rápido y seco, como quien cumple con algo que le salió del pecho sin pedir permiso. No dijo nada, yo tampoco. No soy de esos gestos, me incomodan, pero ese me cayó como vaso de agua fría en día largo. No fue un premio, fue una señal de que lo que estábamos haciendo no únicamente servía en hojas de cálculo, sino en el ánimo de la gente que sostiene la operación con las manos. Me fui a casa con un silencio distinto, más lleno, sabiendo que el trabajo seguía siendo una cuesta, pero que al menos ya no era una cuesta de arena. Hubo tropiezos que valen la pena mencionar porque pintan mejor el cuadro que cualquier cifra. Un chofer se quejó de que la app marcaba una entrega en un orden que no le cuadraba con el tráfico a cierta hora, y en vez de mandarlo al diablo, me senté con él y ajustamos la lógica para que tuviera más peso la experiencia del piso. Aprendí algo sencillo y poderoso: imponer orden no significa ignorar a quien sabe más de un tramo específico, significa ponerle marco a ese conocimiento para que no sea capricho, sea proceso. También hubo un cliente que me quiso medir con la vieja táctica de si no me fías, me voy con el de enfrente, y le dije con calma que ojalá encontrara lo que necesitaba, que aquí lo atenderíamos con gusto cuando quisiera regresar. Y a las 2 semanas volvió porque el de enfrente le cantó la misma canción de contado. No me dio gusto su cara, me dio paz la coherencia. La última pieza de ese periodo fue aceptar que, aunque el arranque tuvo sabor a revancha, la vida cotidiana no podía tratarse de estarle ganando a mi padre todos los días. Ese juego te vacía. Empecé a medir el éxito con cosas que no se pueden presumir en una fiesta, que la nómina saliera sin sobresaltos, que el inventario dejara de ser un cementerio, que el equipo viniera a trabajar sin la sensación de caminar sobre vidrio. Y sí, me seguía ardiendo cuando alguien recordaba la vieja forma como si fuera la época dorada, porque esa nostalgia ignora a quien estuvo meses sin cobrar completo, pero respiré y dejé que la consistencia hiciera su trabajo. Nada convence más que llegar a fin de mes sin sobresaltos. Al cerrar ese bloque de tiempo, con la empresa respirando y la familia a media rota, me di permiso de sentir 2 cosas a la vez sin pedir perdón por ninguna: orgullo y cansancio. Orgullo porque, contra todo pronóstico, el edificio no se vino abajo cuando movimos cimientos. Y cansancio porque sostener límites con alguien a quien le debes la vida y los traumas agota de una manera que no se cura con una siesta. Si me preguntas qué fue lo más difícil, no fue bloquear a mi padre de los grupos de venta ni firmar su salida, fue aguantar la tentación de responder con la misma violencia con la que él jugó toda su vida. Sostener la calma me costó uñas y dientes, pero me dejó algo que no conocía: la sensación de que la venganza más cabrona no es gritar más fuerte. Es construir algo tan sólido que las viejas malas costumbres rebotan y caen solas. Actualización 3. Había pasado casi un año desde aquella primera vez que entré a la sala de juntas con el control legal de la empresa. 12 meses que se sintieron como una vida entera metida en una licuadora, donde todos los días había algo que resolver, algo que apagar, algo que firmar o algo que remendar. Lo curioso es que después de tanto caos inicial, las cosas empezaron a caminar con cierta normalidad, esa que uno no se atreve a celebrar por miedo a que se rompa en cualquier momento. Los números comenzaron a mejorar de manera lenta, sin milagros, pero constante. Las ventas subieron un poco, el margen se estabilizó y los proveedores que antes no contestaban los correos ahora respondían con respeto. No era suerte, era trabajo diario, repetitivo,
a veces monótono, pero efectivo. Por primera vez en años, la empresa daba señales de vida y no de agonía, y yo podía dormir sin estar haciendo cálculos mentales de cómo cubrir nóminas. Esa mejoría se notaba también en la gente. Los empleados llegaban con menos miedo y más ritmo, las juntas eran más cortas y menos tensas, y la comunicación entre áreas ya no parecía un campo minado. Incluso los clientes empezaron a notar la diferencia, recibían sus pedidos a tiempo, los cobros se hacían con respeto y sin mendigar, y la confianza regresaba poco a poco. Recuerdo que el gerente de bodega, ese que siempre se mantiene en silencio, me dijo un día al cerrar turno que nunca había visto las cosas tan organizadas desde que empezó a trabajar ahí. No lo dijo con emoción, lo dijo como quien observa algo extraño pero bueno, como si no supiera si alegrarse o preocuparse por lo diferente que se sentía todo. Me reí porque entendí su punto, después de tantos años de caos, la estabilidad también se siente rara. Pero así como el negocio respiraba mejor, la relación con mi padre seguía congelada. No nos hablábamos desde el día que firmó su salida, y aunque mi madre intentaba acercarnos, la distancia era más emocional que geográfica. De vez en cuando, alguien mencionaba haberlo visto en una cafetería o en una ferretería platicando con antiguos clientes, y según lo que me contaban, hablaba de la empresa como si ya no fuera suya pero tampoco mía. Como si fuera algo que quedó atrapado en el pasado. Yo no lo buscaba. No por orgullo, sino porque no sabía qué podría decirle sin que todo terminara otra vez en gritos. La noticia del problema cardíaco me llegó una mañana de abril, justo cuando estábamos cerrando el mes con los mejores números desde que tomé el mando. Me llamó mi hermana, con la voz quebrada, diciendo que lo habían internado de urgencia, que no había sido un infarto completo pero sí algo serio, y que los médicos querían tenerlo en observación. Dejé todo lo que estaba haciendo, tomé las llaves y manejé hasta el hospital sin pensar. En el trayecto se me mezclaban los recuerdos con las culpas, y aunque trataba de mantener la cabeza fría, por dentro era un nudo. No sabía si iba por deber o por cariño, pero ahí estaba. Cuando entré a la habitación lo vi más pequeño de lo que recordaba. Tenía la piel más pálida, los labios resecos y los ojos hundidos, como si de golpe le hubieran quitado 20 años de encima. Había tubos y monitores por todos lados, y el sonido de los pitidos era la única conversación que llenaba el cuarto. Me quedé parado en la puerta sin saber si acercarme o salir corriendo. Mi madre estaba ahí, sentada al borde de la cama, con la mirada vacía y las manos cruzadas. Me vio y no dijo nada, solo asintió. Me acerqué, me senté en la silla al lado, y me quedé mirando el monitor. Durante un rato no hubo palabras, solo el sonido mecánico de la respiración controlada y el zumbido de la máquina del oxígeno. En algún momento abrió los ojos. No se sorprendió de verme, ni se enojó. Simplemente me observó en silencio, como si me estuviera midiendo. Pasaron varios segundos antes de que hablara. Dijo, sin levantar la voz, que nunca quiso que yo me sintiera menos, que su manera de empujarme fue bruta, que creía que si me endurecía iba a resistir mejor el mundo. Lo dijo sin lágrimas, sin disculpa explícita, solo como una afirmación. Me quedé callado, porque no sabía cómo procesar algo así después de tantos años de golpes verbales. Cuando finalmente respondí, lo hice con calma, diciéndole que sí, que lo había logrado, que me hizo fuerte, pero a un costo que ninguno de los dos imaginó. Me miró de reojo y soltó algo que me desarmó, que, a pesar de todo, se alegraba de que no lo necesitara. Nos quedamos así, con ese tipo de silencio que no es incómodo sino pesado, como si ambos estuviéramos revisando una lista invisible de todo lo que salió mal. No hubo abrazo, no hubo perdón, pero tampoco hubo odio. Fue como un alto el fuego en medio de una guerra larga donde ya nadie tiene fuerzas para seguir peleando. Cuando me despedí, le dije que la empresa estaba bien, que los empleados seguían, que los clientes regresaban. Sonrió apenas, con una mueca que parecía cansancio más que orgullo, y dijo que entonces no todo lo que me enseñó fue inútil. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en lo que dijo, en cómo ese hombre que siempre fue un muro de orgullo y dureza se había convertido en alguien tan vulnerable, casi irreconocible. No sentí victoria, sentí una mezcla de compasión y tristeza. Por mucho tiempo había fantaseado con el momento en que lo vería derrotado,
con la cara baja, entendiendo que se equivocó, pero ahora que lo tenía frente a mí en esa cama, lo único que quería era que respirara sin dolor. Fue una lección brutal, a veces la venganza llega, pero ya no se siente como uno la imaginó. En los meses siguientes mantuvimos contacto a distancia. Lo visitaba de vez en cuando, no por rutina ni por obligación, sino porque me salía natural. Hablábamos de cosas simples, del clima, de los cowboys, de la comida del hospital. Nunca mencionamos directamente la empresa, ni el dinero, ni la traición, ni las frases que marcaron nuestra historia. Pero en los huecos de esas charlas, había algo nuevo, una especie de respeto silencioso que antes no existía. Él entendió que ya no era su mundo, y yo entendí que no necesitaba seguir ganándole. Mientras tanto, el negocio seguía sólido. Habíamos logrado estabilizar márgenes, las rutas funcionaban con eficiencia, y los empleados tenían mejores sueldos. La terapeuta me dijo un día que ya no sonaba como alguien que trabaja para vengarse, sino como alguien que trabaja para sostener lo que construyó, y por primera vez me reconocí en esa descripción. Ya no me movía el deseo de demostrarle nada a mi padre, sino la responsabilidad de mantener algo que costó lágrimas y años. Con el tiempo, cuando mi padre mejoró lo suficiente para salir del hospital, me llamó una mañana y me dijo que quería pasar por la empresa, no para revisar nada, solo para verla. Le dije que claro, que podía ir cuando quisiera. Lo acompañé por las instalaciones sin hacer de guía ni anfitrión, solo caminando a su lado. Saludó a algunos empleados que todavía lo recordaban, vio las etiquetas nuevas, los registros digitales, los camiones con rutas automáticas. No hizo comentarios, solo observó todo en silencio. Cuando llegamos al final del recorrido, se detuvo frente a una de las estanterías nuevas y dijo que nunca pensó que vería su empresa ordenada. Le contesté que no era suya ni mía, que era de todos los que la levantaban cada día, y por primera vez en su vida no discutió. Después de eso, se fue caminando despacio hacia su camioneta. Antes de subir, me dio una palmada en el hombro y dijo que al menos había servido para algo, que si el precio fue su orgullo, entonces valía la pena. No supe si lo dijo con ironía o con sinceridad, pero por primera vez no me importó descifrarlo. Lo vi alejarse y sentí una paz rara, no esa que viene del triunfo, sino la que llega cuando finalmente aceptas que no habrá disculpa perfecta ni cierre redondo. A veces el perdón no se dice, se entiende, y a veces el silencio de alguien que siempre gritó vale más que cualquier palabra. Cuando llegué a casa esa noche, abrí una cerveza y me senté en el sofá sin prender la televisión. Pensé en todo lo que había pasado desde que era aquel don nadie que cargaba cajas en Austin soñando con una oportunidad. Lo que antes fue rencor ahora se sentía como una historia vieja, un capítulo que ya no dolía tanto. Y entendí algo que nunca había querido admitir, que sin ese dolor, sin esa rabia, tal vez no habría llegado hasta ahí. Mi padre fue mi primer enemigo y mi maestro más cruel, pero también fue el punto de partida. Y aunque jamás se lo diré en voz alta, creo que parte de mí todavía lo respeta por eso, incluso si nunca aprendió a decirme que estaba orgulloso. Actualización 4. Habían pasado más de 2 años desde aquella visita al hospital y desde esa especie de tregua silenciosa entre mi padre y yo. En ese tiempo la empresa había dejado de ser un campo de batalla y se había convertido en un negocio que funcionaba con un ritmo estable, sin sobresaltos, sin incendios diarios. Sin esa sensación de que cada decisión era una ruleta. Era rentable, sólida y, sobre todo, predecible. Y en el mundo de los negocios, la previsibilidad es casi un lujo. Pero junto con esa estabilidad también llegó un cansancio que no se cura durmiendo, un desgaste que se acumula cuando uno pasa demasiado tiempo en modo supervivencia. Me di cuenta de que llevaba años enfocado en rescatar, corregir y sostener, pero ya no estaba creciendo, solo manteniendo. Y mantener, aunque suene responsable, a veces es solo otra forma de quedarse quieto. Todo empezó con una conversación que tuve con el CFO sobre el futuro. Ella me dijo, sin rodeos, que habíamos llegado al punto en que la empresa ya no podía seguir creciendo sin una estructura mucho más grande, con contratos nacionales, logística pesada y líneas de crédito que nosotros no teníamos ni queríamos tener. Me habló con franqueza, sin miedo a incomodarme,
diciéndome que si queríamos dar el siguiente paso necesitábamos un socio o un comprador con capacidad para escalar lo que habíamos construido. Lo pensé por semanas, con una mezcla de resistencia y aceptación. Me costaba imaginar que después de todo lo que pasamos, después de haber convertido esa bodega vieja en un negocio moderno, la respuesta fuera vender. Pero mientras más lo analizaba, más sentido tenía. La empresa ya no dependía de mí, y eso era precisamente la señal de que había hecho las cosas bien. No era un fracaso, era un cierre natural. Empezamos el proceso en silencio, sin anunciarlo ni al equipo ni a la familia. Contratamos a una firma intermedia de Houston para evaluar opciones y en cuestión de meses teníamos ofertas de varios grupos regionales. Entre ellos había una compañía de San Antonio que, desde la primera reunión, me dio buena espina. No eran tiburones buscando exprimir cada centavo, sino gente que entendía el valor de mantener la cultura laboral, de cuidar al personal que sostiene el negocio desde abajo. Les dejé claro desde el primer día que no se trataba solo de dinero, que había condiciones no negociables, que mantuvieran a toda la plantilla durante al menos año y medio, que respetaran las antigüedades. Que absorbieran el programa de aprendizaje para jóvenes técnicos que habíamos creado, y que no tocaran las rutas más pequeñas, esas que habíamos construido con tanto esfuerzo. Ellos aceptaron sin titubear. Dijeron que querían comprar una empresa funcionando, no desmantelarla, y que si algo los diferenciaba era precisamente eso. Les creí, o al menos quise hacerlo. El día de la firma fue más tranquilo de lo que esperaba. No hubo discursos, ni fotos, ni botellas caras. Nos sentamos en una sala, firmamos papeles durante horas, revisamos transferencias y cláusulas, y al final estrechamos manos. Cuando el abogado me entregó la carpeta final con las copias firmadas, sentí una mezcla de alivio y vacío. Era la primera vez en años que mi vida ya no dependía del teléfono sonando por un pedido, ni de un proveedor retrasado, ni de una nómina al filo. Esa noche dormí como no lo hacía desde que era joven, con el cuerpo rendido pero la mente ligera, aunque al despertar sentí el silencio distinto. Como si de pronto el ruido del trabajo que me había acompañado tanto tiempo se hubiera ido y me dejara espacio para escucharme por dentro. A los pocos días reuní a todo el personal en la bodega. No usé traje ni preparé discurso. Solo les hablé con la verdad. Les conté que habíamos vendido, que la decisión no fue fácil, que no lo hicimos por necesidad sino por estrategia, y que el nuevo grupo había prometido mantenerlos a todos con los mismos beneficios y mejorar condiciones. Hubo caras de sorpresa, murmullos, incluso un par de gestos de decepción, pero también hubo comprensión. Les dije que no estaba abandonando el barco, que lo estaba entregando en marcha y con rumbo claro. Cuando terminé, nadie aplaudió, y no lo esperaba. Pero uno de los empleados más viejos, un tipo que llevaba más de 20 años cargando materiales sin faltar un solo lunes, se acercó y me dijo que no sabía nada de apps ni de balances, pero que gracias por no tratarlos como desechables. Ese comentario me llegó más que cualquier felicitación que haya recibido en mi vida. Con parte del dinero de la venta, decidí hacer algo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. En los años de caos, había visto a muchos jóvenes entrar y salir del taller, aprendiendo oficios sin guía ni recursos, muchos con talento, pero sin nadie que apostara por ellos. Así que formé una fundación pequeña, con una beca enfocada en oficios técnicos, soldadura, plomería, electricidad, BAC. La llamé Beca Señor Don Nadie. Algunos amigos me dijeron que el nombre era arriesgado, que sonaba sarcástico, pero para mí era perfecto. Era una manera de darle sentido a esa frase que me persiguió toda la vida, de convertirla en algo que pudiera abrir puertas a otros. Quería que cualquier joven al que le dijeran que no servía para nada, tuviera una oportunidad real de demostrar lo contrario. Cuando mi padre se enteró por redes sociales, me mandó un mensaje corto. Solo decía buen nombre. No hubo más, y no hacía falta. Le respondí sí, sin adornos, y con eso bastó. Era su manera de reconocer algo, sin tener que decirlo en voz alta, y la mía de aceptarlo sin volver a pelear. Ya no necesitábamos explicarnos. Con el cierre de la venta vino también una especie de liberación emocional que no había sentido nunca. Tenía tiempo para mí, para cosas simples que había dejado olvidadas.
Empecé a cocinar, a viajar sin revisar el correo cada 5 minutos, a reconectarme con amigos que no veía desde la universidad. Fui retomando partes de mí que habían quedado archivadas en nombre del trabajo. Incluso conocí a alguien con quien logré tener una relación que no giraba alrededor del estrés o del control. Me di cuenta de que durante años había usado el trabajo como anestesia, que me refugié en la empresa porque era más fácil arreglar sistemas que arreglarme a mí. Por primera vez me sentí capaz de estar quieto sin sentir culpa. En ese tiempo también retomé la terapia, esta vez no por crisis, sino por mantenimiento. Empecé a entender que toda la historia con mi padre, con el negocio, con la venganza, era solo una parte de mí, no mi identidad completa. Aprendí a soltar la necesidad de tener siempre la última palabra y a aceptar que algunas heridas no se cierran con perdón, sino con distancia y tiempo. La terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado, que la madurez no siempre se nota en cómo ganas, sino en cómo decides detenerte cuando ya no necesitas seguir peleando. Eso me acompañó durante todo ese proceso. A veces, cuando paso por la carretera y veo uno de los camiones de la nueva empresa con el viejo logotipo todavía pintado a medias, me da una mezcla de nostalgia y orgullo. No me duele haberlo vendido, me duele haberlo vivido tan intensamente que todavía siento que parte de mi vida quedó en esos pasillos. Pero no con amargura. Es una nostalgia tranquila, de las que te recuerdan que cerraste un ciclo de manera correcta, sin dejar cadáveres emocionales regados por el camino. Mi madre, que al principio no entendía por qué había tomado esa decisión, un día me llamó para decirme que estaba contenta de verme más tranquilo. Me dijo que mi padre, aunque no lo dijera, también lo estaba, que a veces lo escuchaba contarle a sus amigos que el negocio había sobrevivido gracias a mí. No me hizo falta oírlo directamente. Era suficiente saber que, de algún modo, había llegado ese reconocimiento que nunca esperé recibir. Ahora, con la empresa en otras manos, con la beca funcionando y con una vida más simple, me encuentro en un punto donde la palabra don nadie ya no suena a insulto, suena a origen. Y eso, después de todo lo que costó, es una forma de victoria más honesta que cualquier venganza. Porque la venganza se disfruta un rato, pero la paz, cuando finalmente llega, se queda mucho más tiempo. Actualización final. Había pasado un año desde la venta, y aunque la vida se había acomodado en una especie de calma, todavía había días en los que la mente me llevaba de regreso a la bodega, a los pasillos de metal, al olor del polvo mezclado con aceite, y a esa sensación de estar sosteniendo algo que podía caerse en cualquier momento. No lo extrañaba en el sentido romántico, no era nostalgia por el trabajo, sino por lo que significó. Era raro no tener que estar al mando de nada, no tener que decidir sobre nóminas o rutas o inventarios, no tener que apagar incendios. Después de tanto tiempo viviendo con el cuerpo tenso y la cabeza encendida, el silencio se sentía casi como un vacío. Pero era un vacío bueno, uno que te da espacio para respirar. En ese tiempo la beca que había creado empezó a tomar fuerza. Los primeros estudiantes terminaron sus programas y varios consiguieron trabajo en talleres y empresas locales. Uno de ellos me mandó un correo contándome que gracias a la ayuda había podido comprarse su primera camioneta usada y que planeaba abrir su propio taller. No era un mensaje largo, ni emotivo, pero me dejó una sensación que hacía mucho no sentía, la de estar contribuyendo a algo que no giraba alrededor del ego ni del pasado. Era algo limpio, simple, genuino. Con el paso de los meses se sumaron más jóvenes, y poco a poco el programa se convirtió en un pequeño puente entre los que tenían ganas y los que podían ofrecer trabajo. A veces pensaba que, en el fondo, lo que había hecho era armar la versión más sana de lo que fue la empresa de mi padre, sin los gritos, sin las humillaciones, sin el veneno del orgullo. Un día, mientras revisaba correos, sonó el teléfono. Era mi padre. Hacía meses que no hablábamos directamente, aunque a través de mi madre me enteraba de que seguía bien, de que salía a caminar todas las mañanas y que, de vez en cuando, todavía visitaba la ferretería local solo para sentir el ruido del trabajo. Su voz se escuchaba más suave, más lenta. Me dijo que si tenía tiempo, quería invitarme un café. Dudé un segundo, no porque no quisiera, sino porque no sabía si ese café iba a ser un reencuentro o un nuevo juicio.
Le dije que sí, y quedamos en vernos al día siguiente en un diner de los de toda la vida, uno de esos con asientos de vinil gastado y olor a café recalentado. Cuando llegué, ya estaba ahí. Tenía un café frente a él, negro, sin azúcar, y el mismo gesto de siempre, ese que mezcla autoridad con cansancio. Me senté y pedí unos pancakes, y pasamos un rato hablando de cualquier cosa, de deportes, del clima, de la gente del vecindario. Todo muy trivial, pero detrás de cada palabra se notaba que los dos estábamos tanteando el terreno. En un momento, sin cambiar el tono, me dijo que había estado pensando mucho en aquella vez, en la reunión, en el encantado, señor Don Nadie. Me dijo que esa frase lo había hecho mierda, que le dolió más que cualquier cosa que alguien le haya dicho en su vida. Lo dijo sin reproche, solo como un hecho. Yo lo escuché sin interrumpir, dejando que soltara lo que llevaba guardado. Luego agregó que entendía por qué lo hice, que no me culpaba, y que tal vez él también se lo había ganado. Le dije la verdad, que en ese momento no lo planeé como una venganza calculada, que fue un impulso, una necesidad de cerrar un ciclo que me pesaba desde que era niño. Le conté que, durante años, viví intentando probarle algo que nunca me pidió abiertamente, pero que siempre exigió con su manera de hablar. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, asintió. Dijo que cuando me vio entrar esa vez, supo que ya no podía hablarme como antes, que había perdido ese poder que se gana a base de miedo. Dijo también que le costó mucho aceptar que su forma de criarme me alejó en lugar de fortalecerme, que pensó que me estaba preparando para el mundo, pero que en realidad me estaba enseñando a defenderme de él. No lloró, ni yo tampoco. No fue una conversación dramática, fue una de esas charlas donde por fin se ponen las piezas en su lugar. Antes de irnos, me dijo que estaba orgulloso, que nunca lo había dicho porque creía que si lo hacía iba a aflojarme, que no quería que me confiara. Yo le contesté que ya no necesitaba oírlo para seguir adelante, pero que igual agradecía que lo dijera. Se quedó callado un momento y luego soltó algo que me dejó sin palabras, que si alguna vez había querido que siguiera sus pasos, ahora se alegraba de que no lo hiciera, que había logrado algo más grande que un negocio. Había roto una cadena. Nos levantamos, pagó la cuenta, y en el estacionamiento se quedó un momento con las llaves en la mano. Me dijo que ya no tenía nada que enseñarme, que solo esperaba que el día que tuviera hijos no cometiera los mismos errores. Le respondí que ojalá pudiera hacerlo mejor, pero que si los cometía, al menos los admitiría a tiempo. Nos reímos un poco, y cuando nos despedimos me dio una palmada en el hombro, sin palabras, pero con un gesto que decía mucho más que cualquier discurso. Ese café fue la última vez que lo vi en mucho tiempo. No hubo reconciliaciones formales ni visitas frecuentes, solo un tipo de paz discreta, de esas que no necesitan explicarse. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por mi historia, por qué hice lo que hice o cómo llegué hasta aquí, no sé muy bien cómo resumirlo. Podría decir que fue una historia de venganza, y no mentiría. Pero también fue una historia de sobrevivir, de aprender a soltar y de entender que a veces crecer significa dejar de querer ganar. La vida siguió su curso. El negocio prosperó en manos de los nuevos dueños, la beca se expandió, y yo encontré una forma de vivir sin la necesidad de demostrar nada. A veces pienso en todo lo que pasó y me doy cuenta de que la frase que más me hirió terminó convirtiéndose en el cimiento de todo lo que soy. Tal vez por eso, cuando escucho a alguien decir que no es nadie o que no vale la pena intentarlo, me da ganas de contarles que no hay nada más poderoso que ser un don nadie con hambre de probarse a sí mismo. Si algo aprendí de toda esta historia es que el tiempo pone a cada quien en su sitio, pero también que la venganza deja de tener sentido cuando ya no duele. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rabia ni orgullo, solo una especie de gratitud amarga. Mi padre fue mi sombra y mi obstáculo, pero también, sin querer, mi impulso. Todo lo que soy nació del deseo de no parecerme a él, y al final, sin planearlo, terminé siendo algo que incluso él llegó a respetar. No hay justicia más grande que esa. Y aunque sé que la vida no da finales perfectos, este se siente suficiente. No hay redención absoluta ni cierre cinematográfico, solo dos hombres que se dañaron, se entendieron y aprendieron a convivir con los pedazos que quedaron.
Y cada vez que pienso en ese momento en que extendí la mano y le dije encantado, Señor Don Nadie, me doy cuenta de que esa frase ya no me pertenece como arma, sino como recuerdo. Es el testamento de todo lo que costó llegar a ser alguien, precisamente porque durante años me dijeron que no lo sería. Y tal vez por eso, al final, descubrí que ser Don Nadie nunca fue una maldición, fue la manera más jodida pero más real de empezar desde cero.